El gato Nahual. Esta historia me la contó mi tía. Ella llegó a vivir con sus padres en un pueblo de México durante los años 70, que era una época en la que estaban pasando cosas extrañas. Todas las jovencitas de entre 14 y 22 años desaparecían misteriosamente. La familia de mi tía estaba pasando por un mal momento económico, pero en ese lugar su papá había conseguido trabajo para la cosecha de tunas, así que no les quedaba de otra más que aprovechar esa oportunidad, aunque fuera peligroso. Mi tía era muy cercana a su mamá, pero con esa situación debía serlo aún más. En esos años, no se acostumbraba que las mujeres estudiaban más allá de la primaria, así que mi tía, quien ya tenía 16 años, se dedicó a realizar trabajos manuales de costura junto a su mamá para venderlos en el mercado. Durante los primeros meses que estuvieron viviendo allí, disminuyó el número de desaparecidas, lo cual tranquilizó a los padres de mi tía. Además, eso permitió que mi tía tuviera en ciertas ocasiones permisos para realizar algunos mandados ella sola. Ella me contó que un martes que le tocó ir a comprar tortillas, se encontró en el camino con un señor que tenía una mirada muy extraña. Se le quedó mirando todo el trayecto hasta que ella llegó a la tortillería. Mi tía se sintió muy incómoda, así que le preguntó al señor de la tortillería si sabía quién era ese hombre. El señor le contestó que era común verlo caminando solo por las calles, pero que tuviera cuidado, porque era sabido que era un hombre muy extraño. Mi tía tomó las tortillas y se echó a correr por toda la calle con todas sus fuerzas. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre ya le estaba esperando en la esquina siguiente. Mi tía se llenó de mucho miedo y regresó a la tortillería, pero esta vez llorando. Le suplicó al dueño de la tortillería que la ayudara. Él accedió y le dijo a su ayudante que la acompañara hasta su casa. Los dos se fueron caminando tranquilamente para no levantar sospechas, y aunque mi tía trató de ignorar al hombre, volteó a verlo y pudo notar en su rostro una mirada de furia. Mi tía llegó sana y salva a su casa, pero el muchacho al día siguiente amaneció muerto fuera de la tortillería. Ese crimen dejó pasmados a muchos, porque todos sabían en el pueblo que Juan era un muchacho decente, hijo de familia que trabajaba para ayudar a su abuelita en su tratamiento médico. Mi tía no dejaba de preguntarse si aquel hombre había tenido algo que ver con la muerte de Juan por haber impedido que él le hiciera daño. Pero tuvo miedo de decirlo para que no le hicieran sentir más culpable de lo que ya se sentía. 2 días después, aquel hombre extraño se presentó en el mercado en donde mi tía y su mamá vendían. Mi tía se dio cuenta que el hombre se quedó en el puesto que estaba frente a ellas. Supuestamente, él estaba hablando con el señor que vendía la fruta, pero mi tía notaba cómo no le quitaba la mirada de encima. Mi tía se puso muy nerviosa y tuvo que contarle todo a su mamá de manera muy disimulada y con la voz muy bajita para que el hombre no fuese a notarlo. Su mamá le dijo que no se preocupara, que estaban juntas y que juntas iban a regresar a salvo a casa. Pero la mamá de mi tía no se imaginaba que ese señor era algo más. Ambas se quedaron en el mercado como si nada pasara, como si no hubiera nadie. A mi tía, su mamá le pidió que fijara su vista en los bordados y que se olvidara de todo lo demás. Mi tía así lo hizo, se concentró en los bordados, pero de repente un gato saltó sobre sus piernas. Aunque en apariencia se trataba de un gato, mi tía sintió escalofríos por todo su cuerpo. Le sorprendió demasiado ver cómo el gato se quedaba mirando atentamente con unos ojos que brillaban muchísimo. Después, el gato se movió. Puso sus patas sobre el pecho de mi tía y no se movió más. Mi tía se asustó mucho porque sabía que los gatos así no se comportaban. Sobre todo porque el gato la miraba fijamente como lo haría una persona. Mi tía se levantó y trató de patear al gato para que se fuera, pero logró esquivar todas las patadas y se metió debajo de su vestido. Fue en ese momento cuando mi tía empezó a gritar despavorida y le pidió a su mamá que le quitara al gato.
Su mamá no entendió por qué mi tía estaba tan aterrada porque a ella le gustaban los animales, pero al verla tan preocupada, tomó una escoba para espantar al gato. Cuando la mamá de mi tía iba a dar el primer golpe, el gato desvió la escoba con su cola. Esto desconcertó a todas las personas que estaban en el mercado, y una señora a lo lejos comenzó a gritar que eso era un nahual. Al instante, el gato salió corriendo como si supiera que ya lo habían descubierto. La mamá de mi tía trató de alcanzarlo, pero fue inútil. El gato se escabulló tan rápidamente que fue imposible seguir su paradero. Mi tía se acercó al hombre que vendía la fruta y le preguntó por el hombre extraño que había estado hablando con él. El señor solo dijo que lo conocía un poco y que aunque se tenía un aire extraño, era un buen cliente. También le dijo que lo extraño de esa ocasión fue que se quedó platicando con él, cuando en realidad siempre se había mostrado bastante callado. Esto último preocupó mucho a mi tía, porque supo que el hombre había estado allí por ella. El resto de la información no le ayudó a saber realmente de quién se trataba ese hombre. Mi tía y su mamá recogieron toda la mercancía y regresaron a su casa. Mientras caminaban, mi tía le juró a su mamá que ella sintió que ese gato era el hombre, aunque ella estaba consciente de que decir algo así parecía una total locura. La mamá de mi tía se preocupó mucho por la situación, sobre todo porque no podían permitirse dejar ese lugar por el trabajo que tanta falta les hacía. Cuando el papá de mi tía regresó, le contaron toda la historia desde el principio. Él no creyó que se tratara de un nahual, sino de un descarado viejo que andaba detrás de muchachitas inocentes. Se indignó tanto que fue por la escopeta, jurando que iba a salir y mataría a ese viejo rabo verde. Mi tía tuvo un mal presentimiento y le suplicó a su papá que no lo hiciera, que mejor se quedara con ellas. Él aceptó porque pensó que sería peligroso dejarlas solas en la noche y sobre todo, sin nada con lo que pudieran defenderse en caso de que ese señor intentara entrar a la casa. Después se dispusieron a cenar y luego fueron a dormir. Al día siguiente, el papá de mi tía amaneció muy enfermo sin razón alguna. Tenía una fiebre muy elevada y se veía muy pálido. Lo llevaron con muchos esfuerzos lo más pronto que pudieron a la clínica más cercana que estaba en el siguiente pueblo. El diagnóstico médico reveló que el papá de mi tía se encontraba en perfectas condiciones. El doctor habló con ellas y les explicó que no entendía por qué había enfermado, que no había ninguna explicación médica para eso. Después dijo que seguirían realizando distintos estudios para ver si podían encontrar algo. Mi tía y su mamá sospecharon que era obra del nahual y que por eso los médicos no encontraban ninguna enfermedad. Sin importar los muchos estudios que hicieron, los doctores terminaron diciendo que no entendían qué pasaba, pero que aún así intentarían disminuir su fiebre con medicamentos. Por fortuna, después de unos días, el papá de mi tía mejoró, aunque su recuperación no fue nada fácil por el desconcierto de no saber qué le pasaba. Los tres, con mucho miedo por lo ocurrido, decidieron retirarse a otro pueblo, porque la verdad no tenía sentido conservar el trabajo en un lugar donde peligraban sus vidas. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Claudia A.